Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo, desde esta librería de la cultura aquí en nuestra zona colonial. De verdad que con este reporte que hemos dado de todas las cosas que tienen aquí, los títulos y a los precios que los tienen, les invitamos a que pasen y puedan adquirir algunos, como este que estoy analizando ahora de José Rafael La Antigua, que es La Conjura del Tiempo, Memorias del Hombre Dominicano. A ustedes les puede interesar bastante. Y ahora nos interesa a nosotros que ustedes vean, analicen y observen lo que alguna de nuestras figuras nos recomienda esta semana, los libros, esos títulos que los han marcado, que nos dicen que nosotros debemos leer. Estas son nuestras figuras que leen del día de hoy. Adelante. Recién acabo de concluir la última obra que publicara el premio Nobel Mario Vargas Llosa, El héroe discreto. E inmediatamente, bueno, hemos empezado la lectura de El poder político en escena. Esta es también la más reciente de las obras de Luis Arroyo, que habla sobre la historia, la estrategia y la liturgia de la comunicación política, con unas hipnosis históricas muy interesantes, y que nosotros como políticos de convicción, pues siempre estamos leyendo estos temas. Si es de hablar de uno muy en especial y de mucha trascendencia, yo tendría que hablar de este libro, de Los Miserables. Los Miserables de Víctor Hugo, una obra definitivamente que me llevó desde adolescente a pensar que era mejor ser un buen ser humano y que era mejor estar del lado de los que sufren antes de estar del lado de los que hacen sufrir. Y no hay duda que el ejemplo, la vida de Jean Valjean, narrada por Víctor Hugo, pues definitivamente marcó mi vida de una manera muy, pero muy acentuada. Yo recomiendo a Juan Bosch como lectura. A Juan Bosch, desde sus cuentos, La Nochebuena de Encarnación Mendoza, fue el primer cuento de Juan Bosch que leí, siendo niño todavía. Y desde sus cuentos, pasando por la novela El Oro y la Paz, La Mañosa, hasta lo que es su estudio sociológico de la República Dominicana. Yo recomiendo a Juan Bosch porque Juan Bosch refleja en sus cuentos la sensibilidad humana que nunca le abandonó y que lo llevó a valorar el servicio a los demás. Por eso enarboló la frase de que quien no vive para servir no sirve para vivir. Pero además, Juan Bosch en el aspecto sociológico, porque entiendo que su obra Composición Social Dominicana es una referencia obligatoria para todo aquel, no solo que incursione en la política, sino en cualquiera de las ciencias sociales. Gracias a nuestras figuras por esas recomendaciones siempre oportunas y precisas. Y continuando con el tema del día de hoy, que estuvimos analizando la obra del francés Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, en 1959 se hizo una adaptación al cine por el productor Charles Brackett. Se empeñó bastante en obtener los mejores efectos especiales de la época y de hecho fue una de las características de esta película que salió en Estados Unidos. Para que ustedes vean, la película, el título de la novela es de Francia, pero sale en Estados Unidos bajo el nombre de Journey of the Center of the Earth, y esta película fue grabada, parte de la misma, en el Parque Nacional de las Cavernas en Nuevo México. Aparte de todo esto, contaba con un elenco en ese momento de figuras estelares. Es la historia del profesor Lidenbrock, de que después de descubrir su criptograma, sale a conquistar esta ideología de él, de llegar al centro de la Tierra con su sobrino Axel y acompañado de un viajero que los guió, que era Hans. Así que con esto vamos a ver un pedacito de las imágenes del tráiler de esta película de 1959, que en su época
fue bastante interesante. Adelante. Labyrinths. Discover huge subterranean caverns never beheld by human eye. Become lost in the weird underground maze. You'll find yourself engulfed in grotesque, petrified jungles. Marvel at the fantastically beautiful quartz grotto. Tumble into cascading salt beds. Escape from hissing steam caves. Behold the staggering underground ocean. You'll encounter breathtaking dangers beyond belief. Here, at the center of the earth. Stop. Fair warning. You'll never find your companions or your way out. You need me as much as I need you. Stop and come back. Es interesante ver cómo la literatura conecta con otras áreas del mundo, por ejemplo en el cine. Muchos productores basan sus guiones de las películas en producciones literarias que encuentran interesantes, como es el caso de esta de Charles Brackett, que no importó que en el 1959 se hiciera esta de una adaptación de 1864. Y justamente de Julio Verne tenemos algunos datos curiosos, pues este hombre que escribía de ciencia no se imaginó que estaba adelantándose a acontecimientos futuros. Los escritos de Julio Verne han dado al mundo muchos de los descubrimientos que en el siglo XX y actualmente el siglo XXI se utilizan en muchas áreas. Tenemos el ejemplo del libro Robur el Conquistador, que dio paso a la creación del helicóptero. El libro Ante la Bandera menciona la creación de armas masivas, armas de destrucción masivas. 20.000 leguas de viaje submarino presentan la creación futura del submarino y de los motores eléctricos. También otra de las obras señala lo que son las muñecas parlantes, los motores eléctricos, entre otras muchas cosas que dieron paso a este anticipo de Julio Verne en los libros. Las conocemos en la actualidad. Por ejemplo, los medios de transporte que viajan a más de 1.500 kilómetros por hora son también basados en obras de este escritor francés, y que él, que aunque no se consideraba una persona de ficción, era un científico y él hablaba de ciencia a través de sus libros, de descubrimientos. Esto dio paso a que nuestra sociedad el día de hoy tenga elementos de la tecnología que nos sirven para muchas cosas. El globo aerostático, que sale de 5 semanas en globo, esta obra, se descubren las fuentes del río Nilo. También conocemos, dentro de otros libros, el descubrimiento posterior de los gobiernos totalitarios que se presentan ahí, estos acontecimientos. Se presenta también el primer viaje a la Luna, que viene de viaje alrededor de la Luna y de la Tierra a la Luna del propio Julio Verne. Y que justamente en el mundo del cine hay una revolución en 1902, pues se crea la primera película considerada por el mundo del cine como en ciencia ficción, del francés Georges Méliès y su hermano Gaston, que producen y dirigen esta película de la Tierra a la Luna, o Viaje a la Luna, que sale de esta novela, y es una de las obras maestras del cine aún en la actualidad. Imagínense ustedes una película de 1902 que son fotogramas, 16 fotogramas por segundo, blanco y negro y muda, en una época donde la gente no tenía idea de que el día de hoy estaríamos viendo la cantidad de invenciones que nos dejó el siglo XX y que disfrutamos ahora en el siglo XXI. Estos son datos curiosos que quisimos compartir con ustedes aquí en Mi Libro y Yo, para que vean lo importante de la literatura, que no importa lo que nosotros pensemos, si lo plasmamos en algún momento del mundo, de la historia, puede suceder, tal vez en el futuro, 2000 años en adelante, pero hay cosas que gente que no imaginó que vería, se escribieron y han pasado en nuestra sociedad. Con esto los dejamos el día de hoy en Mi Libro y Yo, esperando que hayan disfrutado y aprendido el contenido del día de hoy, y contando con su fiel sintonía la próxima semana en otra entrega más de este espacio. Hasta luego.